Buen día. Vamos a resolver el primer ejercicio de la semana 5. En este ejercicio trata acerca del tema de los cianidados. ¿Ok? El problema que se nos plantea es recibir tres números cualquiera y determinar si están en orden ascendente o no. ¿Qué significa en orden ascendente? Pues del menor al mayor. Si nosotros recibimos tres números de manera ascendente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema y ver qué fórmulas y variables vamos a utilizar. En este caso vamos a necesitar pues tres variables, que son los tres números que nos va a dar el usuario, que son los que vamos a comparar para saber si están en orden ascendente. ¿Ok? Las tres etapas que nos pide este ejercicio o esta actividad es la 1, diseñar y crear el algoritmo, la 2, diseñar y crear el diagrama de flujo, y la 3, diseñar y crear pseudocódigo en Scratch. Ahorita vamos a resolver la primera, que es diseñar y crear el algoritmo. A diferencia de las ocasiones anteriores, les voy a mostrar ya el ejercicio escrito en su pantalla. Ya vamos a ir tocando paso por paso para así poder hacer los videos más cortos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la creación del algoritmo. Como ya sabemos, todo algoritmo debe de tener un inicio y un fin. Por eso es que el paso número 1 es ponerle un inicio. ¿Ok? El punto número 2 es inicializar nuestras variables, que en este caso vamos a utilizar tres variables: num1, num2 y num3. Las inicializo en 0. Muy bien. Paso número 3. Vamos a indicarle al usuario de qué trata nuestro programa. Entonces en pantalla se va a imprimir o se va a mostrar el mensaje de: vamos a comprobar si los siguientes tres números ingresados están en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. ¿Okay? Una vez que ya le explicamos al usuario de qué trata nuestro programita, vamos a ir a paso número 4. En este caso, pues, ¿cuál es el paso número 4? Pues ahora sí, pedir los datos necesarios para nosotros poder resolver este problema. ¿Y cuáles son? Pues pedir los tres números. Vamos a empezar primero pidiendo el primer número. Entonces vamos a preguntar o a pintar en pantalla el texto o el mensaje: ingresa el primer número. Y enseguida de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a asignar a la variable num1 el valor que nos dé como respuesta el usuario. Entonces, ¿qué nos arrojaría? Pues que num1 es igual a la respuesta que se nos dio en este punto 4. ¿Okay? Como recordamos, necesitamos tres números para resolver este problema. Entonces, el siguiente paso sería preguntar: ingresa el segundo número. ¿Okay? Esperando la respuesta del usuario. Una vez que lo ingrese, ¿qué hacemos en el paso número 7? Pues es asignar a la variable número 2 el valor de respuesta. O sea que número 2 es igual a la respuesta que se nos dio este punto. ¿Okay? Ya tenemos dos variables guardadas con la respuesta que nos dio el usuario. Pero para resolver este problema necesitamos de tres números. Así que el siguiente punto, que es el punto número 8, es ingresa el tercer número. Estamos pidiendo el tercer y último número necesario para resolver este problema. ¿Okay? Entonces, el punto número 9 sería, una vez que recibamos la respuesta del usuario, es guardar o asignarle a num3 la respuesta que nos dio el usuario. Muy bien. Hasta aquí ya obtuvimos todos los datos necesarios para nosotros poder resolver este problema. Ahora sí vamos al procesamiento de los datos. Esta parte vamos a ver lo que son los cianidados. Los iluminé de colores para que entendamos
cuál depende de cuál. ¿Okay? Este azul depende, este sí no, depende de este sí. Y estos verdes dependen de este sí. ¿Por qué se llaman anidados? ¿Por qué? Porque están dentro de otra condición. ¿Okay? En este caso, para que nosotros podamos ver si están en orden ascendente, se tendrían que cumplir dos condiciones. Si no se cumplen esas dos condiciones, nos daríamos cuenta o nos arrojaría como resultado que no son números en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. ¿Ok? Bueno, el primer condición que estamos preguntando en este caso es si número 1 es menor al número 2, entonces ¿qué haría? Entonces entraría, si se cumple esta condición, entraría a este segundo sí. ¿Ok? Y aquí, ¿qué le preguntaría? Le preguntaría, antes de cualquier cosa, si el número 2 es menor que el número 3, entonces, ¿qué diría? Si se cumple esta condición, haría esto. O sea, imprimiría en página que el número 1, recuerden que esto le llamamos concatenar, el número 2 y el número 3 son números ascendentes. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el número 1 es menor que el número 2. Y si el número 2 es menor que el número 3, entonces por lógica sabemos que el número 1 también es menor que el número 3. Y como es menor que el número 2, sabemos que están en orden ascendente. ¿Okay? Se tienen que cumplir estas dos condiciones para saber que los números que ingresó el usuario fueron en orden ascendente. No significa que sean números consecutivos, sino que sean números ascendentes. Por ejemplo, si primero ingresa el número 2 y luego ingresa el número 4 y luego ingresa el número 6, son números ascendentes porque el 2 es menor al 4 y el 4 es menor al 6. Entonces sí aplicaría y se cumpliría esta condición e imprimiría esta leyenda, este mensaje. ¿Ok? ¿Qué pasa si cumple con la condición de que número 1 sea menor a número 2? Por ejemplo, si decimos que este es un valor de 2, este es un valor de 5, pero en el tercero es un valor de 3. Entonces sí cumpliría con esta primera condición. Pero 5 no es menor que 3. Entonces, ¿qué pasaría? En este escenario en el que no se cumple la segunda condición, aunque sí se cumplió la primera, entraría a este si no. Si sí se cumple, entra esto. Si no, entra esto. Entonces, ¿qué diría? Que el número 1, el número 2 y el número 3 no son números en orden ascendente. ¿Ok? Bueno, aquí terminaría el fin del sí. ¿De cuál sí? De este sí que está anidado en este sí, en esta condición principal aquí, en este if o sí principal. Bueno, ¿qué pasa si entramos aquí a este escenario y no se cumple con esta primera condición? O sea que el número 1 es mayor al número 2. No podemos entrar a esta, sino que nos brincaríamos al si no, que depende de este if, y que nos arrojaría que la leyenda o el mensaje de que no son números en orden ascendentes, porque ni siquiera la primera condición se cumplió. Recuerden que tenemos que tener dos condiciones, estas dos condiciones, para comprobar que un número sea en orden ascendente. ¿Ok? Terminamos en el punto número 11, el fin del sí, ¿okay? Incluyendo el sí que está anidado. Y una vez que terminamos con este sí, terminamos con el programa. ¿Okay? Este vendría siendo el algoritmo, lo vamos a ir viendo un poco más claro también ahorita en lo que es
diagrama de flujo y yo creo que mucho más claro en lo que es el pseudocódigo de Scratch. Ok, hasta aquí la solución del algoritmo. Bueno, ahora entonces vamos a ver el punto B, que es diseñar el diagrama de flujo para el problema que tenemos de recibir tres números cualquiera y determinar si están en orden ascendente o no. Ok, entonces vamos a empezar. Igual que el algoritmo, recuerden que tenemos que tener un inicio y un fin. Ok, en este caso aquí tengo ya el inicio. Como ustedes ven, ya tengo mi diagrama de flujo hecho, a diferencia de los ejercicios anteriores, para poder realizar un video más corto y que sea más sencillo para subirlo a plataforma y también de menor tiempo para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Más fácil. Entonces, el primer paso es el inicio, ¿ok? Una vez que ya tenemos el inicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es, al igual que en el algoritmo, es declarar, ver cuántas variables y declararlas, ¿verdad? En este caso, como vimos, tenemos tres variables, número 1 o num1, num2 y num3. ¿Okay? Las declaramos en 0. El siguiente punto es, vamos a mostrar en pantalla el mensaje para que el usuario sepa de qué trata nuestro programa. Le vamos a decir que vamos a comprobar si los siguientes tres números ingresados están en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Una vez que ya le explicamos de qué trata nuestro programa, el siguiente punto ya es empezar a pedir los datos que necesitamos para poderlos procesar y así mostrar el resultado del problema. Okay. En este caso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero pedimos o ponemos la leyenda o el mensaje de ingresa el primer número. ¿Okay? Una vez que nosotros recibimos la respuesta del usuario, ¿qué hacemos? Al num1, a la variable num1, le asignamos el valor de respuesta, por eso utilizamos el símbolo de entrada de datos o de lectura. Entonces, num1 es igual a la respuesta que nos dio el usuario a esta solicitud. Siguiente, ahora pedimos o ponemos la leyenda ingresa el segundo número. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo mismo. A esta respuesta, a la respuesta a esta solicitud se lo asignamos a la variable num2. Ya tenemos entonces num1 con un valor que nos dio el usuario y num2 con un valor que nos dio el usuario. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el tercer número para poder hacer la comparación. Entonces, ponemos el mensaje de ingresa el tercer número. ¿Y qué hacemos cuando recibimos la respuesta del usuario? Pues en este punto le asignamos a num3 el valor que recibimos como respuesta del usuario. ¿Okay? Entonces ya tenemos los tres valores que necesitamos, num1, num2 y num3. Okay. Ahora sí vamos a procesar la información que ya tenemos para saber si fueron ingresados en orden ascendente o no los números. Si tenemos tres números en orden ascendente. Bueno, aquí este símbolo, recordemos que representa una toma de decisión, ¿okay? O una toma de decisión. ¿Cómo sabemos hacia dónde va a tomar la decisión? Si es un no, o sea, un verdadero o un falso, pues poniendo en el centro de la toma de decisión cuál es la condición que se tendría que cumplir para que avanzara al sí o para que avanzara al no. En este caso, entonces, la decisión o la pregunta o la decisión que vamos a tomar, la condición sería si número 1 es menor a número 2, hay dos rutas, es el sí o es el no. ¿Qué pasa si num1 no es menor a número 2? Significaría que ya no están en orden ascendente. ¿Okay? Entonces,
¿Qué es lo que pasaría en un no? Pues nos mandaría la leyenda num1, num2, num3. Recordemos que esto es concatenar, no son números en orden ascendente. Ya no necesitaríamos hacer ninguna otra comparación o ver si se cumple alguna otra condición, porque ya sabemos que el número 1 y el número 2 no son ascendentes. Por ejemplo, si el usuario pone un 5 primero como número 1, luego un número 3 como número 2 y luego un número 10, ¿5 es menor que 3? No. Entonces por eso se diría aquí, ya no necesitaríamos ni siquiera comparar el tercer número, ¿ok? Entonces recordemos que el orden ascendente es de menor a mayor, no es consecutivo, sino son números de menor a mayor, ¿ok? Ya no necesitaríamos hacer ninguna otra comparación. Con esta sola condición, si no es verdadera, nos arrojaría o nos mandaría este mensaje y sería el fin de nuestro proceso, de nuestro programa. Pero, ¿qué pasa si se cumple esta condición? Si número 1 es menor a número 2, pues nos iríamos entonces en la ruta sí. ¿Okay? Y tendríamos que hacer una segunda toma de decisión y ver cuál es la condición que aquí tendríamos que cumplir. Entonces la condición sería, si num2 es menor a num3, ¿qué pasa si no es así? Para llegar a este punto se tuvo que haber cumplido esta condición, pero probablemente esta condición no se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Si no se cumple, igual nos mandaría un mensaje exactamente igual a que número 1, número 2 y número 3 no son números en orden ascendente y se iría al fin. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si número 1 es menor a número 2 y número 2 es menor a número 3? Entonces por default ya sabemos que número 1 es menor a número 3, ya no tendríamos que hacer esa condición porque sabemos que número 2 es mayor a número 3, en este caso si estamos ya aquí en esta condición. Entonces con estas dos condiciones podríamos comprobar que estamos hablando de números ascendentes, de menor a mayor. Entonces, cumpliendo estas dos condiciones, ¿qué tendríamos cuál es el siguiente paso? Pues mostrar este mensaje donde número 1, número 2 y número 3 son números en orden ascendente. ¿Okay? Una vez demostrar este mensaje, ¿qué continúa? Pues el fin. Ya con eso cumplimos con todos los escenarios posibles para este problema. Esto sería nuestro diagrama de flujo. Bueno, ahora vamos a ver el punto C, que es diseñar y crear un pseudocódigo en Scratch, ¿okay? Del mismo ejercicio de recibir 3 números cualquiera y determinar si están en orden ascendente o no. Ok, bueno, muy bien. Les voy a mostrar igual el ejercicio resuelto ya completo, pero les voy a ir explicando paso por paso. Muy bien, vamos a poner, igual que en el inicio del algoritmo o del diagrama de flujo, pues el inicio, que es en este caso el evento de al presionar. Y recuerden que inicializar las variables. Acordamos que necesitábamos 3 variables, que son los 3 números a comparar para saber si son números en orden ascendente. Entonces declaro mis 3 variables, fijo número 1 a 0, fijo número 2 a 0 y fijo número 3 a 0. ¿Ok? Muy bien. Después de esto, ¿qué es lo que hacemos en este punto? Le vamos a decir al usuario de qué trata nuestro programa. Entonces le mostramos la leyenda de
Vamos a comprobar si los siguientes tres números ingresados están en orden ascendente, de mayor a mayor por 5 segundos, ¿ok? Muy bien, ya le indicamos al usuario que, de qué trata nuestro programita aquí en Scratch o nuestro pseudocódigo aquí en Scratch. Ahora sí, vamos a pedir los tres datos necesarios para nosotros poder hacer el cálculo. Entonces, la primera es pedir que ingrese el primer número y esperar, ¿ok? Entonces preguntamos, ingresa el primer número y una vez que se muestra ese mensaje, ¿qué es lo que hacemos? Pues a la respuesta que nos dé el usuario la fijamos a número 1. Entonces número 1 fijamos a lo que sea la respuesta de esta pregunta. Vamos a hacer lo mismo para el número 2, igual, ingresa el segundo número, entonces num2 va a ser el valor igual a lo que nos dé como respuesta el usuario, y preguntamos también para el tercer número, ingresa el tercer número, y le asignamos a num3, la variable num3, el valor que nos dé el usuario como respuesta. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos los tres valores necesarios para poder encontrar nosotros si son tres números en orden ascendente, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a lo que vimos en nuestro algoritmo o en nuestro diagrama de flujo, es por medio de los sí, ¿ok? Que son tomas de decisiones, ¿ok? De acuerdo a las condiciones que nosotros podemos decidir. En este caso, estamos usando este sí, ¿okay? Que si se fijan es sí, viene una condición y viene esta parte dentro. Es si se cumple esta condición, va a ser esto que está aquí. Pero si no se cumple, va a ser esto que está en esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la condición que vamos a usar? Es si el número 1 es menor al número 2, entonces ¿qué? Entra. ¿Okay? Pero nosotros necesitamos hacer o tener dos condiciones válidas para saber que realmente son números en orden ascendente. Entonces, si ya se cumplió esta primera condición, lo siguiente que vamos a hacer es preguntar o validar que se cumpla la segunda condición, que es, y si el número 2 es menor al número 3, entonces ¿qué va a hacer? Pues lo que está dentro de esa condición, ¿okay? Entonces, si se cumple esta condición y se cumple esta condición, entonces vamos a decir, recordemos otra vez que estamos concatenando, es el número 1, coma, recordemos los espacios antes y después para que no se vea como un solo bloque de texto, número 2, coma, y número 3 son números en orden ascendente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se cumplió esta condición y porque se cumplió esta condición. Muy bien, lo estamos mostrando por 4 segundos. ¿Qué pasa si se cumple esta condición, por ejemplo, y no se cumple la segunda condición? Pues ya se rompe es necesario que para que sea un número ascendente se cumplan estas dos condiciones. Al momento en que nos damos cuenta que esta segunda condición no se cumple, entonces no haría esto que está aquí, en este bloque, sino que haría el si no. ¿Okay? Si no se cumple, entonces ¿qué diría? Pues diría que el número 1, el número 2 y el número 3 no son números en orden ascendente. ¿Ok? Muy bien. Pero, ¿qué pasaría? En este caso es si se cumple una, pero no se cumple la segunda condición. Pero ¿qué pasa si desde nosotros nos damos cuenta desde la primera condición que no van a ser números ascendentes? O sea, que el número 1 no es menor al número 2. Por ejemplo, que el usuario haya puesto primero el número 4 y después haya puesto el número 1. No se cumple. 4 no es menor que 1. Entonces, se iría a esta parte de acá y diría exactamente la misma leyenda. Lo mismo que tenemos aquí. Dice, no son números en orden ascendente. ¿Okay? Entonces, la única manera en que sea números que nosotros comprobemos que es números ascendentes es si se cumplen
las dos condiciones. Esto es lo que se llama un sí anidado, o sea, un sí dentro de otro sí. Se tienen que cumplir las dos condiciones para que comprobemos que es un número ascendente. Una vez que terminamos con nuestro bloque de condiciones y cubrimos todos los escenarios posibles, ¿qué hacemos? Pues detenemos el programa. Vamos a hacer una prueba. ¿Okay? Al presionar, me está mandando en este momento esta leyenda que puse aquí. ¿Okay? Ahora sí, ingresa el primer número. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, 4, enter. Si nos fijamos aquí, ya le asignó al número 1 el valor de 4. El segundo número que sea 9, entonces número 2 ya tiene el valor de 9. Y el tercer número que sea 10. ¿Ok? Entonces ya tenemos 4, 9 y 10. 4, 9 y 10 son números en orden ascendente. No son números consecutivos, son en orden ascendente. O sea que de un número menor vaya a un número mayor. ¿Ok? Ya vimos. Ahora vamos a hacer otro escenario. Por ejemplo, que el primer número sea igual 5, que el número sea 6, segundo, pero el tercero sea 4. 6, 5 y 4 no son números en orden ascendente. Se cumplió la primera condición, pero no se cumplió la segunda. ¿Ok? Entonces no imprimió o no mostró este mensaje, sino al cumplir esta condición, pero no cumplir esta, nos mostró esta que está acá, que es el sí no. ¿Ok? Esta que está acá. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para ver cuándo no se cumpliría con esta sola condición, que es que número 1 sea menor a número 2. ¿Ok? Igual recibimos el mensaje de inicio. ¿Cómo no se cumpliría? Aquí dice si número 1 es menor a número 2. Vamos a poner 8 como número 1, 2 como número 2 y 9 como número 3. 8, 2 y 9 no son números en orden ascendente. ¿Por qué? Porque ni siquiera se cumplió esta. 8 no es menor que 2. Entonces en automático se fue y el mensaje que vimos es este que está aquí. Entonces con eso cumpliríamos todos los escenarios posibles. Esta fue la solución de el pseudocódigo en Scratch para este ejercicio.